Hola, soy Carmela Díaz y estoy hoy aquí en Periodista Digital para presentaros mi tercera novela, Los viajes de Jimena, publicada por Clic Ediciones de Planeta en edición digital y por Editorial Última Línea en papel. Los personajes de Los viajes de Jimena efectivamente son los mismos que los de Pecados que cometimos en 5 islas. Cuando acabé Pecados no tenía la más mínima intención de volver a escribir sobre Rodrigo y sobre Jimena. Pienso que fue una historia redonda y que tuvo el final que debió tener. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la gente le gustó muchísimo la historia, los lectores quedaron fascinados tanto por las aventuras de las islas como por las personalidades extravagantes de estos dos protagonistas, y tanto editorial como lectores me empezaron a demandar una segunda parte. Al principio no estaba nada convencida porque no quería volver a repetir más de lo mismo, y solamente cuando tuve conciencia de que sí que tenía otra historia que podía tener la misma fuerza, el mismo tirón, con el gancho y las cosas que habían gustado de Pecados, pero sin ser exactamente igual de Pecados, fue cuando me decidí. Cuando escribí Los viajes de Jimena tenía muy claro que quería que fuese una historia independiente a Pecados, es decir, que cualquier lector que no hubiese leído Pecados que cometimos en 5 islas pudiese leer Los viajes de Jimena y comprendiese absolutamente toda la historia. De hecho, el inicio, las primeras 30, 40 primeras páginas, la protagonista rememora todo lo que ocurrió en esas islas y pone en situación al lector de tanto todo lo que ocurrió entonces como lo que pasó después, especialmente desde el punto de vista psicológico. Por otra parte, la novela continúa manteniendo las dos voces narrativas, es decir, tanto él como ella van contando lo que les pasa por la cabeza en cada momento. ¿Por qué? Porque en cualquier historia en la que priman los sentimientos, las pasiones, el amor, la parte más íntima de cada uno, pues bueno, depende del color del cristal con el que se mire. Es decir, cada uno vive su historia independientemente del otro. Si nosotros escuchamos a dos personas que han tenido una relación por separado, como lo cuenta, piensa y siente uno es completamente diferente a como lo vive, lo piensa y lo siente el otro, que es exactamente lo que he querido plasmar en Los viajes de Jimena. No te quepa la menor duda que la más extraordinaria de las aventuras es la realidad. Muchas veces cuando escribes ficción te quedas corta. Yo lo que intento con mi literatura es hacer ese mix de contar la realidad a todos los niveles, la realidad social que estamos viviendo, pero también la realidad personal e íntima de cada uno de la manera más desgarrada posible. ¿Qué ocurre? Que haciendo un ensayo siempre es mucho más denso escribir. Disfrazando todo de historia de ficción es mucho más fácil para el lector, es mucho más fácil que se enganche en lo que está leyendo e incluso que se sienta identificado. La gente no se identifica 100% con la realidad que ve, pero sí que de alguna manera siempre ha soñado o ha imaginado cosas que se plasman en la literatura. Eso es un poco lo que pretendo. Hacer denuncia social, porque además va en mis genes, romper esa hipocresía social, sobre todo en la parte más de sentimientos, como en el siglo XXI todavía tenemos esa hipocresía. Incito mucho a la gente a ser libre a través de mi escritura, a dejarse llevar. La vida es muy corta, la vida es efímera como para estar dando demasiadas vueltas al que dirán o al que pensarán. Haz lo que te apetezca en cada momento, y eso sí que lo intento transmitir. Por supuesto, también este libro, aunque es una historia de sentimientos, de pasiones, de celos, de dudas, de reto psicológico entre un hombre y una mujer, también tiene esa parte de la trama de denuncia social de todo lo que estamos viviendo. Con las 3 novelas que he escrito, tanto con Pecados como con El sexto hombre, como con Los viajes de Jimena, nunca he tenido predeterminado al 100% lo que iba a ocurrir antes de comenzar a escribir.
Es obvio que tienes claro lo que quieres contar, que tienes muy dibujados en tu cabeza los personajes, lo que quieres que cuenten, cómo quieres que lo transmitan, pero sí es cierto que conforme vas escribiendo y te vas más adentrando en la obra, llega un momento en el que los personajes adquieren personalidad propia por encima de tu cabeza y ellos mismos acaban sorprendiendo al escritor con determinadas actuaciones, con determinados diálogos, con determinados puntazos que nunca imaginaste que podrían llegar a ocurrir. Eso también me pasa en lo que comentas de las diferentes opciones que utilizo a lo largo de la narración. Las dos voces narrativas las tenía claras desde el principio, fundamentalmente porque aportan más matices y para dar agilidad a la obra, pero es cierto que las cartas me surgieron conforme se iba acercando el desenlace de la obra. Me parecía que eran un punto y final muy emocionante. Y luego introduzco también un pequeño relato breve, porque hay otro escritor como personaje en la obra. Bueno, pues es el contrapunto de vamos a darle también voz a otro escritor con otro tipo de narración, con otra modalidad de escritura a través de un relato corto, que además es también un relato muy romántico, que tiene cierta relación con todo lo que estamos contando y además se ubica en una de las localizaciones más especiales que tiene la novela, en San Francisco, porque además la novela tiene diversas localizaciones. Bueno, obviamente Madrid tiene peso importante, Venecia, que además es el punto geográfico donde se retoma la historia y donde finalizó 5 años antes, California, Baja California, México, es decir, tenemos una movilidad geográfica importante, que eso siempre aporta también un punto exótico que al lector le gusta. Los viajes de Jimena es cierto que tiene alto voltaje, que tiene muchísimo contenido erótico, que tiene escenas calientes, las suficientes en su justa medida, pero creo que también es una novela que tiene muchísima trama psicológica. Para mí es un thriller psicológico entre dos protagonistas con unas personalidades arrebatadoras. No he escrito esta novela porque ahora esté en auge la literatura erótica. De hecho, Pecados, que es el germen de los viajes de Jimena, estaba escrito en el año 2009. Es cierto que se publicó en 2011, aprovechando todo el tirón y todo el boom de la literatura erótica que trajo consigo Grey. Es decir, mi novela estaba escrita y yo la ideé así en su momento, pero ¿qué ocurrió? Que fue publicada y la editorial me lo compró cuanto más tirón comercial tenía, lo cual no me parece mal porque al final hay que vender. Nada que objetar. Los personajes lo piden. No concibo a Rodrigo y a Jimena sin esa verbena de sentimientos y sin esa verbena sexual que tienen en todo momento. Son dos personajes absolutamente sexuales en su forma de ver y vivir la vida. Soy de las que opina, que igual es un error, pero es una opinión propia, que las cosas que se escriben desde las entrañas son las que más emocionan y las que más llegan al que lo lee. Con lo cual, especialmente en mis novelas, que tienen tanta carga psicológica, intento echar el resto, aunque eso implique dejarte por el camino el corazón, los higadillos y la parte más íntima, más sórdida o más oscura de uno mismo. De momento a la gente le encanta lo que lee, así que pienso seguir haciéndolo en las novelas que estén por venir. Las percibo como intensas, muy intensas, a todos los niveles. A nivel de denuncia social, como tú bien apuntabas, a nivel de psicología humana llevada hasta el límite, e incluso a nivel personal, de dejarme mucho de mí misma en lo que escribo. Jimena es una mujer astuta, es una mujer
inteligente, es culta, es atrevida, es osada. ¿Qué hay de Jimena en Carmela? Jimena no es Carmela, ni esto es una novela autobiográfica, ni mucho menos, esto es literatura. Pero Jimena sí tiene cosas de mí, muchas cosas de mí. Quizá lo único que Carmela no tenga de Jimena es ese atrevimiento y esa osadía llevadas hasta el límite. Ese afán suyo por cruzar todas las barreras, todas las fronteras, de no poner límite a nada, de tirarse sin red a todo. Ese punto de osadía y un punto de perversión que a Jimena le sale de vez en cuando son cosas de las que yo carezco absolutamente. En el resto, sí, bueno, hay mucho de Carmela en Jimena. La importancia del periodismo en mis novelas. Hombre, es obvio, yo al final, mi vida profesional está rodeada de periodismo 360 grados. Trabajo en una agencia de comunicación en la cual llevo gabinetes de prensa corporativos, con lo cual mi día a día es tratar con periodistas de todo tipo, económicos, financieros, generales, deportivos, de moda, belleza, eso por un lado, pero es que por la otra parte yo también colaboro en medios de comunicación. De hecho tengo una columna semanal de actualidad política y también escribo sobre tendencias. Entonces creo que al escribir literatura no puedo desvincularme de esa parte que al final es mi día a día. Y luego soy una auténtica fanática de la actualidad social y de la actualidad política. Lo llevo en el ADN y aparte creo que estamos en unos momentos, estamos viviendo en los últimos meses, el despertar de una nueva etapa en España a nivel político y social. Entonces es imposible que con todo esto que me rodea y además escribiendo novela contemporánea, porque las 3 novelas que he escrito hasta la fecha son contemporáneas, pueda desligarme de todo ese peso que llevo encima. Y aparte creo que le da un punto diferente, ¿no? Que le aporta un valor añadido, porque aunque sí que estamos hablando de sentimientos, de una relación, de reencuentros, bueno, pero también todas las personas no solamente somos la esfera privada y la esfera sentimental, todos tenemos esa parte laboral que al final también en las relaciones de pareja tratamos en nuestro día a día, ¿no? Pues porque no se puede entrelazar de manera divertida, de manera seductora. Yo creo que esta novela lo consigue. Yo no escribiría una historia sobre el pequeño Nicolás. Posiblemente tenga una buena historia novelada, es decir, tomando como referencia. Pero lo que pasa es que este personaje ya lo hemos visto en muchas películas, no deja de ser un pillo, no deja de ser un estafador con ínfula, no deja de ser un timador, un jeta. Entonces, para mí es un personaje que ya está muy trillado y que ya ha sido utilizado tanto en literatura como en películas, muchísimas veces. Entonces yo personalmente no escribiría una novela sobre el pequeño Nicolás. Ya le he dedicado 2 columnas y ya me parece suficiente. De hecho no creo que ni siquiera le dedique ninguna columna más, porque al final si el pequeño Nicolás ha podido llegar a determinados sitios, obviamente con ayuda, pero ahora lo que está intentando hacer ya es entrar en el mundo del chantaje, de a ver lo que pillo, dejo de pillar, a ver si me enriquezco con acusaciones veladas, no claras, no aporto pruebas, digo, pero no demuestro. Pues al final ha perdido todo su encanto, por lo menos para mí. Una denuncia a los medios, porque se da prime time permanentemente a ese tipo de personajes, con todas las personas valiosas en todos los ámbitos que hay en este país, que jamás van a tener la oportunidad de mostrar todo lo bueno que pueden hacer. Cuando empecé a idear los viajes de Jimena, una de las cosas que sí tuve claras desde el principio es que en Pecados el peso 100% de la historia solamente es Jimena y Rodrigo. En esta continuación tenía clarísimo que tenían que darle el contrapeso
protagonistas secundarios, pero ¿qué ocurría? Que Rodrigo y Jimena tienen tanta fuerza, tanta personalidad, enganchan tanto, son tan absorbentes, tan adictivos para el lector, que necesitaba encontrar dos personajes que les diesen la réplica, y eso no era nada fácil. Al final me decanté por un alter ego de Rodrigo en femenino, que es Adriana, que es un personaje oscuro, es un personaje malvado, podría ser la maléfica de la Bella Durmiente en el siglo XXI, porque a pesar de esa maldad y de esa oscuridad, tiene un atractivo bestial para cualquiera que está cerca de ella, aparte de ser una persona inteligente, cultivada, poderosa, terriblemente perversa. Y el contrapunto lo ponía Bruno, que es la persona, el hombre con el que Jimena comparte ahora su vida, que puede decirse que es el ideal de hombre por el que toda mujer alguna vez suspira. Un hombre guapísimo, un hombre triunfador, un hombre cariñoso, un hombre tierno, un hombre educado. Entonces se produce ahí una lucha de poderes, un toma y daca entre los cuatro, porque no es un trío, es un cuarteto, que creo que le aporta muchísima sal y muchísimo azúcar a la trama de los viajes de Jimena. De hecho, Jimena y las lectoras, ya hay muchas que me están diciendo, es que Rodrigo es Rodrigo, pero si estuviese yo en el lugar de Jimena, qué difícil lo tendría. Bueno, pues eso es un poco lo que he pretendido. Y luego hay una escena que a mí particularmente me gusta muchísimo, que es el duelo de gatas en el Teatro Real de Madrid entre Jimena y Adriana, que es una absoluta lucha de intelectos femeninos. Me parece una escena redonda, la típica escena que sería maravilloso ver rodada en cine. Creo que es una novela muy cinematográfica.